Muy buenas tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a este webinar exclusivo sobre mediciones en sistemas fotovoltaicos organizado por PVT Technologies en alianza con Sonel. Hoy exploraremos las soluciones más avanzadas en medición para garantizar instalaciones seguras y eficientes en sistemas solares. Queremos darles las gracias por acompañarnos el día de hoy y tomarse este tiempo para aprender y compartir con nosotros. Estaré guiando este evento. Mi nombre es Matilde Dávalos, para que puedan aprovechar al máximo esta sesión. Antes de comenzar, les comparto algunos puntos importantes de la reunión. Esta sesión va a durar 1 hora. Las personas que tengan preguntas y dudas pueden dejarlas en el chat o en la caja de preguntas y las vamos a responder en la sesión de preguntas y respuestas al finalizar. Este evento está siendo grabado, así que si desean verlo nuevamente podrán hacerlo más adelante. Les enviaremos un correo con el acceso pasadas las 24 horas de que termine este evento. Sin más preámbulos, es un honor presentarles a nuestro expositor del día de hoy, el ingeniero Harold Dávalos Loredo, experto en medición fotovoltaica, quien nos guiará a través de este tema tan apasionante. Además nos acompaña nuestra invitada especial, la ingeniera Ethel Zangari, representante de Sonel Latinoamérica, empresa europea líder en instrumentación de medición eléctrica. Bienvenido, ingeniero Harold, y pues adelante con la presentación del día de hoy. Listo, Matilde, muchas gracias. Muy buena tarde a todos los asistentes. Buena tarde, Ethel. Gracias por tu participación. Buenas tardes, El Harold. día Buenas de tardes hoy, para todos. como está planificado, teníamos la charla respecto a lo que son mediciones para instalación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos. En un breve resumen del contenido de esta charla, vamos a hablar lo que es la norma IEC 62446-1, es la norma máster en lo que es sistemas, procedimientos para operación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos. También tenemos otras normativas que están orientadas al tema, tanto en lo que es generación como distribución. Las pruebas que se realizan en función al intervalo de inspecciones, pruebas de categoría 1 y categoría 2, según lo especificado en la norma. Tenemos algunas otras pruebas funcionales. Un parámetro que es muy importante es la curva IB, la importancia también de las valoraciones termográficas en sistemas fotovoltaicos, pruebas adicionales y bueno, vamos a tener que conocer los instrumentos de medición que tenemos para ofertarles en este mercado para todos los participantes y también interesados en el tema de instalaciones y puesta en marcha de sistemas PV. Como introducción al tema que nos compete hoy día, estamos hablando de los procedimientos de evaluación en sistemas de energías alternativas, principalmente orientadas a paneles solares, utilizando la norma IS 62446-1. Es la norma matriz, la que nos indica las directrices para principalmente el tema de mantenimiento y reducción de riesgos en operaciones con este tipo de sistemas de energía. Un breve resumen, la normativa 624461 nos permite principalmente identificar las actividades de mantenimiento, hablar respecto a lo que son los históricos de operación y mediciones, identificar fallas, poner indicadores de rendimiento, determinar las prácticas de seguridad, entender las capacidades y competencias para realizar trabajos en SBFs, cómo realizar los monitoreos de las pérdidas, ya sean por sombra o suciedad, y bueno, más contenido, ¿no? También tenemos otras normas que están relacionadas al tema, la 60364 que establece las normas para diseño, instalación y verificación de instalaciones eléctricas. Tenemos la 60364-6 orientado a lo que son instalaciones eléctricas de baja tensión. Tenemos la 60364-7-R12 que son normativas para ubicaciones especiales en suministro para sistemas PV. Hay normativas, la 62446-1, que habla de la interconexión a la red eléctrica. También tenemos lo que son las 62446-2 de sistemas conectados a la red. Y ahí también mantenimiento de sistemas fotovoltaicos. La 61557
que ya hablamos de mediciones en redes de baja tensión hasta 1500 voltios en continua y en 1000 voltios en alterna. La 61730, que habla de la cualificación de seguridad de los módulos fotovoltaicos. La norma HD 62305 está orientada a lo que es protección contra las descargas atmosféricas y rayos que van a afectar a los sistemas de generación. Bueno, hay muchas más normas que están relacionadas a lo que es el tema que nos toca hoy día, ¿no? Entonces, vamos a orientarnos principalmente a la norma, la 62446-1, que es la que nos especifica cuáles son los procedimientos para el tema de inspecciones, pruebas, mediciones, mantenimientos y operación de sistemas PV, ¿no? Cuando hablamos de sistemas fotovoltaicos, tenemos que verificar que nuestros equipos han sido seleccionados e instalados de forma correcta, que no se detecten irregularidades ni componentes dañados. ¿Para qué? Para prevenir problemas de incendios, reducciones de capacidad operativa y también disminuciones de la vida útil de las instalaciones. Entonces, la normativa especifica 3 pasos importantes. El primero es la inspección. Cuando hablamos de inspección visual, para verificar que todos nuestros sistemas estén debidamente conectados, generar históricos de inspecciones, eso es importante y relevante, tener un valor repetitivo en el tiempo para ver el comportamiento de nuestro sistema de generación. También debemos aborcarnos a lo que son legislaciones nacionales, donde nos van a indicar qué normativas debemos cumplir de forma interna para lo que es mantenimiento y operación de sistemas fotovoltaicos. Las pruebas que se deben realizar tienen que ser acordes a la norma 62446-1. En esta norma se identifican 2 tipos de pruebas, las pruebas de categoría 1 y las pruebas de categoría 2. Las vamos a ver más adelante cuáles son esas pruebas y cómo se relacionan para las mediciones. Y también hay algunas pruebas adicionales para el tema de mantenimiento, ¿no? Y bueno, el tema de medición, siempre es importante medir un procedimiento, un proceso que no se mida, no sabemos cómo está operando. Entonces hablamos de mediciones repetitivas en el tiempo. Las condiciones de operación del sistema fotovoltaico dependen mucho de lo que es las condiciones atmosféricas a la cual está operando. Sabemos que un día soleado con una irradiación alta tenemos una mejor captación de energía que en días que sean poco nubosos o poco nubosos, donde va a haber las variaciones. De igual manera, la temperatura ambiente llega a afectar el rendimiento de los paneles. Por eso es que es importante hacer procedimientos de medición cada 3, 4 meses para ver cuál es el rendimiento y la operación de nuestros sistemas de energía de respaldo. Como un breve resumen, vemos acá las instalaciones fotovoltaicas que se interconectan a la red. Vemos que toda la parte de mantenimiento y operación para sistemas fotovoltaicos está en base a la normativa 62446 y también hablamos respecto a la norma 60364-6 que son ya para distribución de la energía en las redes en alterno, ¿no? Entonces tenemos la norma para la generación y una norma para distribución, principalmente para las redes en baja tensión. Lo que nos indica en tema de verificación es primero la inspección visual. Acá no hay como donde perderse, hay que verificar el estado de los paneles, verificar el estado de los conectores. Todo es una inspección visual previa para ver que no existan fallas y demás, que todo haya sido instalado de manera correcta, ¿no? En inspección visual también podemos apoyarnos con lo que es termografía para poder identificar celdas desgastadas que tengan sobrecalentamiento, que, bueno, obviamente no son fáciles de ver con el ojo humano. Tenemos las mediciones en DC, requisitos de ensayo para inspecciones y mantenimientos en sistemas fotovoltaicos conectados a la red y también inspecciones en la salida, ¿no? En las redes alternas para verificar la puesta en marcha, siguiendo la metodología UNE HD 6036-4. Son normativas, como les explicaba, para operaciones pre en redes y paneles solares y post cuando ya la energía es generada en las redes de baja tensión, una interconexión eléctrica. Entonces hablamos de que la norma tipificaba 2 tipos de pruebas, ¿no? Las pruebas de categoría 1 y las pruebas de categoría 2. Dentro de las pruebas de categoría 1 hablamos de las pruebas de continuidad en las conexiones, resistencia de puesta a tierra, voltaje de circuito abierto, corriente de cortocircuito, resistencia de aislamiento y pruebas de inversor.
Estas pruebas se deben hacer antes, durante y después de la operación de los sistemas de, de generación por fotovoltaica, ¿no? Entonces hay instrumentos, hay equipos que nos van a permitir hacer las pruebas, ya sean como un multímetro para pruebas de continuidad o equipos ya más avanzados que puedan hacer todas las pruebas, puedan documentarlas para tener históricos en el tiempo. Eh, También hay equipos que son multifunción, ya más adelante ETE nos va a dar un pantallazo más grande respecto a los equipos que tenemos dentro de la familia Sonel, que pueden hacer tanto pruebas en categoría 1 y categoría 2 de manera simultánea. También tenemos equipos que se dedican solo a categoría 1 o también tenemos equipos que pueden trabajar dentro de la etapa de la categoría 2. Pero principalmente basado en la categoría 1, repetimos lo mismo: inspección visual, continuidades de conexión, pruebas de polaridad, verificación de tensión en circuito abierto, verificación de corrientes de cortocircuito, resistencia de aislamiento, algunas pruebas funcionales y también pruebas de resistencia de aislamiento en el lado de continuo, en el lado de C. Y hablamos de las pruebas de categoría 2, que son pruebas que se realizan ya durante la operación y también después de operaciones para verificar el rendimiento y también las posibles fallas. En este caso es uno de los puntos importantes, la curva IB, es una de las curvas más vistas en este momento en el tema de generación de energía fotovoltaica. Y también hablamos del análisis térmico, ¿no?, que se hacen por inspecciones termográficas sobre los paneles. Pues bien, ahora vamos a hablar un poco respecto a las pruebas que podemos realizar en la categoría 1. Bien, pruebas de continuidad. La continuidad de las conexiones es una medición fundamental en la instalación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos, ya que permite verificar que todos los circuitos eléctricos estén correctamente conectados sin interrupciones. Eh, ¿Para qué hacemos esto? Es para evitar pérdidas de energía por malas conexiones, prevenir fallos eléctricos que pueden comprometer a la seguridad y eficiencia del sistema, podemos generar incendios, arcos que pueden llegar a dañar nuestros activos, y además es garantizar el correcto funcionamiento de los módulos fotovoltaicos, inversores y otros componentes que estén ligados a nuestros sistemas de generación. Otro de los temas que es importante a tomar en cuenta de la categoría 1 son las pruebas de resistencia de puesta a tierra. Acá nosotros debemos considerar que todo lo que es generación, todo lo que es calidad eléctrica, todo lo que es protección, parte de lo que es nuestro sistema de puesta a tierra, ¿no? Acá tenemos que evaluar periódicamente el comportamiento de nuestro sistema de protección, ya que cualquier tipo de descarga atmosférica, cualquier tipo de falla o anomalía, si no es desviada a tierra por corrientes de impulso, vamos a tener que lamentar fallas en nuestros sistemas de operación, daños en nuestros paneles, daños en los circuitos de protección, en los sistemas de seguridad y hasta daños en operadores y personal que esté trabajando en el área. Entonces es muy importante realizar las mediciones de resistencia de puesta a tierra, ¿no?, principalmente por el tema de seguridad eléctrica, para evitar riesgos de electrocución, para protecciones de los equipos y también cumplimientos de normativas vigentes, ¿no? Por ejemplo, la ISS 60364, la IEEE estándar 80 y otras que nos indican a las normativas y valores mínimos de resistencia para operación de sistemas fotovoltaicos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que cuando se procede a una instalación de un sistema de energía de respaldo o módulos fotovoltaicos, el mismo también tiene que estar debidamente conectado a tierra por el tema de protección y el tema de seguridad. Las pruebas de polaridad es una verificación esencial en la instalación y mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos, ya que nos asegura que la conexión de los módulos solares, inversores y baterías sean realizadas de forma correcta, ¿no? ¿Por qué es importante las pruebas de polaridad? Es para evitar daños en los equipos, ya que si colocamos los equipos con polaridad inversa podemos dañar los inversores o baterías. Podemos prevenir fallas de la generación de energía. Si un módulo está conectado de forma inversa, puede reducir la eficiencia del sistema. Y también es asegurar la seguridad del sistema, ¿no? La inversión de polaridad puede generar sobrecalentamientos e incluso incendios. Entonces son pruebas que se hacen dentro de la categoría 1.
Las mismas pruebas se hacen también en las cadenas, en los strings, ya que debemos verificar entre los polos y tierra, viendo que nuestros constantes sean o positivo positivo o negativo negativo, ¿no? Para justamente evitar el cruce de polaridad. Una de las pruebas que es también relevante e importante son los valores de tensión de circuito abierto. ¿Ya? Acá nos vamos a basar mucho en lo que son las hojas de especificación de fabricante. Tenemos que realizar esas pruebas para verificar el voltaje máximo que puede generar un panel sin estar conectado a una carga. Como ven en la imagen, las pruebas se hacen sin una conexión al inversor, netamente en el panel, para verificar principalmente el estado de los módulos solares, detectar fallas en los paneles, como celdas dañadas o conexiones defectuosas. Podemos comprobar especificaciones de fabricante. Una vez que llegan los paneles, hay que verificar que cumplan con las hojas de datos de fabricantes. Y además es un valor clave para el dimensionamiento del inversor y del regulador de carga, ¿no? Para evitar sobrecargas y también sobrecalentamientos. Algo que se debe tomar en cuenta y es importante es que la tensión de circuito abierto varía en función a la temperatura. Menor temperatura, mayor temperatura, menor tensión. Entonces se debe considerar esos valores para el dimensionamiento correcto, ¿no? De nuestro sistema de generación y respaldo. Otro de los parámetros importantes que se mide también es la corriente de cortocircuito. Este es el valor máximo de corriente que puede generar un panel fotovoltaico, ¿no? Porque es importante medir la corriente de cortocircuito, es para verificar la capacidad de generación de los paneles, también determinar fallas en los módulos solares, nos permite dimensionar de forma correcta los controladores de carga, los inversores y las protecciones eléctricas que se van a tomar en cuenta, verificar que nuestras instalaciones cumplan con las especificaciones del fabricante. Y bueno, es interesante recalcar que también los valores de cortocircuito varían según la potencia y la tecnología de los paneles. Por ejemplo, un panel de 100 watts a 150 watts puede tener una corriente de cortocircuito entre 5 y 8 amperes. Esto va a ir variando en función a la capacidad de nuestros paneles solares. Ahora, otro factor que va a incidir directamente en los paneles solares es la irradiancia solar. A mayor luz solar que incida en él directamente en el panel, vamos a tener un mayor valor o un mayor índice de corriente de cortocircuito, ¿no? La temperatura también va ligada en la relación a la medición de corriente, ya que un incremento de la temperatura reduce la corriente de cortocircuito. Otros parámetros que pueden reducir estos valores son paneles sucios o también sombras que pueden estar afectando a los paneles, que van a disminuir la capacidad de corriente generada de los paneles. Se hacen pruebas operacionales, panel solar en cadena, ¿no? Para verificar la correcta conexión de las cadenas en un sistema fotovoltaico. Nos permite confirmar si los módulos solares están correctamente conectados, detectar problemas como inversiones de polaridad, fallos en conexiones o módulos dañados. Verificamos que las tensiones de corriente del shrink están dentro de los valores esperados y nos ayuda a prevenir fallos en el inversor y otros componentes del sistema. Entonces, cuando hacemos pruebas operacionales, hay unos parámetros clave a medir, principalmente la tensión de circuito abierto, la corriente de cortocircuito, la tensión en carga, que va a medir el voltaje y la corriente de operación real con el inversor conectado, y las resistencias de aislamiento para detectar fugas eléctricas o posibles fallas en el aislamiento. Pruebas también en el inversor, en el panel de inversor. Acá ya podemos ver la eficiencia del inversor, variaciones entre la potencia de entrada y salida y también las relaciones entre corrientes de entrada y salida. El objetivo es evaluar el rendimiento, potencia y corriente del panel de inversor para asegurar su correcto funcionamiento y eficiencia óptima. Entonces, al hacer pruebas en el panel de inversor, lo que hacemos es primero conectar el medidor de potencia al panel de inversor, registramos los valores de potencia de la salida bajo condiciones de carga normal
y hacemos pruebas repetitivas durante el día para ver cómo varía estos valores durante todo el tiempo de medición. Las mediciones de corriente también nos permiten registrar el consumo en las mismas condiciones que estamos registrando la potencia. También se hacen en cargas parciales a plena carga y en diferentes horarios. Es importante que esos valores tienen que ser registrados en históricos para ver el comportamiento de nuestro sistema, ¿no? Y bueno, una evaluación de rendimiento para calcular primero el rendimiento del inversor y para comparar los valores obtenidos con los valores de fabricante. Otra prueba que es muy importante para realizar dentro de las pruebas de categoría 1 es la prueba de resistencia de aislamiento, que es un parámetro fundamental para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de un sistema fotovoltaico. Esta medición permite detectar fugas de corriente en los cables, módulos solares o inversores, evitando riesgos eléctricos y fallos en instalación. ¿Por qué se realizan estas pruebas? Primero es para evitar descargas eléctricas que puedan afectar al personal o también que puedan llegar a afectar a los equipos. Detecta degradación en el aislamiento de cables y componentes. Prevenimos fallas en el sistema debido a fugas de corriente y también garantizamos el cumplimiento de normativas de seguridad eléctrica, ¿no? Hay varias normativas que están ligadas a pruebas de aislamiento y pruebas también en sistemas de generación. Entonces es importante contar con equipos que nos permitan manipular pruebas, ya sean individuales o en strings, y a determinar cuáles son los valores de aislamiento que tenemos en nuestros sistemas, ¿no? Principalmente cuando hablamos de aislamiento hablamos de la normativa EN 62446-1, en la cual indica cuáles son las tensiones de prueba en relación a la tensión de funcionamiento de los equipos. Existen muchas tablas, muchos cuadros que nos van a permitir identificar cuáles son los valores óptimos de tensiones de prueba para pruebas de sistemas fotovoltaicos. Por ejemplo, en la tabla ven para tensiones de funcionamiento menor de 120 voltios, la normativa nos indica que se debe hacer un ensayo con aproximadamente el doble de la operación, con 250 voltios. Si tenemos una relación entre 120 a 220 voltios, 330 voltios, el ensayo se debe hacer con 500 voltios. Y si nuestra tensión de funcionamiento del sistema fotovoltaico es mayor a 500 voltios, entonces la tensión de prueba debe ser por lo menos el doble, que hablamos son pruebas de 1000 voltios. Eh, en cuanto a los valores de resistencia mínima de aislamiento, eso van a variar en función a los datos que también nos dé fabricante. Esas tablas son tablas genéricas, pero cada fabricante también especifica cuáles son los valores de aislamiento en la hoja técnica. Tenemos lo que son las pruebas de categoría 2. Como les decía, las pruebas de categoría 1 se deben realizar antes, durante y en etapas de mantenimiento. Y las pruebas de categoría 2 se realizan durante la operación y también en la etapa de mantenimiento, ¿no? Para verificar el comportamiento en el tiempo y hacer procedimientos para mantenimiento, para operaciones de reparación, mantenimiento y puesta en marcha de los sistemas de energía fotovoltaica. Uno de los parámetros más importantes dentro de lo que es la categoría 2 es la curva IV en sistemas fotovoltaicos, ¿ya? Esta curva es una representación gráfica del comportamiento eléctrico en un panel o una string o cadenas de paneles fotovoltaicos bajo diferentes condiciones de irradiancia y temperatura. Esta es una prueba fundamental para evaluar el rendimiento del sistema y detectar posibles fallas, ¿no? ¿Por qué es importante medir esta curva? Primero es para evaluar el rendimiento real de los módulos solares. Nos permite identificar fallas como células dañadas, sombras parciales o problemas en conectores. Nos permite verificar que el sistema esté operando entre los parámetros esperados. Nos facilita con la comparación de los datos obtenidos con los datos de fabricante, ¿no? Nos permite hacer mediciones de rendimiento de las matrices, mediciones del factor de llenado del módulo cadena y, bueno, muchas más pruebas para determinar el punto de quiebre entre tensión y corriente, como pueden ver en función a los niveles de irradiancia que tenemos afectando directamente al panel o al string. Los parámetros claves en la curva IV es corriente de cortocircuito, la máxima corriente que el panel puede generar sin carga conectada, la tensión en circuito abierto, que es el máximo voltaje cuando la carga no está conectada,
el punto de máxima potencia, donde el panel entrega su mayor potencia. En este punto podemos ver el punto de acá entre la corriente y la tensión. El factor de llenado, una relación entre la potencia real del panel y su potencia máxima, y la eficiencia del módulo. La curva IV es una herramienta clave que nos permite garantizar el rendimiento óptimo de un sistema fotovoltaico. Una interpretación de la curva IV indica que una curva normal indica que el módulo está trabajando está en buen estado y operando de forma correcta. Cuando en una curva se nota una caída en la corriente, eso puede deberse a sombras, suciedad o fallas en las celdas individuales. Cuando la curva con tensión está reducida, puede identificar fallas en conexiones o módulos. Cuando la curva con potencia inferior cuando la curva de potencia es inferior a la esperada, hablamos de posibles pérdidas por daños en resistencia en cableados o conexiones defectuosas. También la normativa nos indica cuáles son las buenas prácticas, las prácticas a considerar para realizar las pruebas de medición. Indica, por ejemplo, que la prueba debe realizarse con una irradiancia mínima estable de 600 watts por metro cuadrado. También nos indica que debemos verificar y comprobar las curvas obtenidas con las curvas del fabricante. Se debe hacer una inspección previa a los paneles antes de hacer las pruebas, porque si tenemos un panel que esté sucio o con sombra, nos va a dar valores muy diferentes a los que nos indica el fabricante. Y bueno, registrar, siempre tener los históricos de los valores para ver la degradación a lo largo del tiempo. Entonces, la medición de la curva IV es una herramienta clave para garantizar el rendimiento óptimo de los sistemas fotovoltaicos. Como indicábamos, la curva también va a variar en función de la temperatura. La temperatura influye en dos parámetros clave, en lo que es el voltaje, porque cuanto es menos la temperatura genera mayor tensión, y la corriente también, cuando hay mayor temperatura genera menor corriente de cortocircuito. Entonces, por regla, si la potencia y la tensión y la corriente bajan, la potencia también va a llegar a disminuir. Una regla general es que por cada grado centígrado que aumenta, el valor de tensión en cortocircuito disminuye de tensión de circuito abierto disminuye entre un 0.3 a un 0.5%, y la corriente aumenta en un rango de un 0.03% a 0.1% por cada grado centígrado. El otro parámetro importante que está dentro de las pruebas de categoría 2 son los ensayos de termografía. La termografía infrarroja es una técnica clave, es una prácticamente indispensable en lo que son evaluación de sistemas fotovoltaicos, ya que nos permite identificar fallos en módulos, conexiones y otros componentes sin tener que desconectar el sistema. Se lo puede realizar a través de imágenes térmicas, en la cual vamos a identificar las anomalías y además que incrementar la eficiencia y seguridad en el sistema. ¿Por qué es importante? Porque nos permite detectar fallos ocultos en módulos y conexiones sin contacto físico. Evita pérdidas de eficiencia al identificar los puntos calientes, los hotspots. Previene fallos graves y riesgos de incendio. Y optimiza el mantenimiento preventivo y predictivo, reduciendo costos de reparación. Como pueden ver en la imagen, de forma visual es imposible verificar si alguna de las celdas en un panel está dañado, pero por inspecciones térmicas con una cámara termográfica, por variaciones de temperatura o el delta T, podemos identificar cuáles de los paneles tienen sobrecalentamiento, en qué celda existe un mayor valor de sobrecalentamiento para poder proceder a un mantenimiento correctivo o en todo caso un reemplazo de los paneles. ¿Qué fallos se pueden detectar con las cámaras termográficas? Las celdas calientes o los hotspots, donde vamos a ver qué células solares están afectadas por sombras, suciedad o fisuras, diodos defectuosos de bypass, conectores que también pueden estar sobrecalentados, pueden deberse a falsos contactos o conexiones flojas, corrosión en los conectores o también sobrecarga de corriente, problemas en los inversores que pueden tener temperaturas anormales, generalmente debido a problemas en la ventilación o sobrecarga en los inversores, sombras también parciales que pueden generar un impacto térmico, ¿no? Determinar qué zonas están siendo afectadas por las sombras. Acá un ejemplo práctico para ver
problemas en los conectores y en los diodos, ¿no? Donde de una forma visual nuevamente es imposible verificar alguna falla, y con una cámara termográfica se puede apreciar puntos calientes para poder comprender dónde tenemos las posibles fallas y poder determinar los periodos de mantenimiento y operación. Acá se toma en cuenta mucho en termografía, en termografía hay diferentes modelos, mucho va a variar en función a la resolución que uno quiera tener. Mientras una cámara tiene mejor resolución, también va a tener una mejor visibilidad térmica. Se recomienda cámaras de tipo profesionales para paneles solares porque hablamos de strings bastante largos que incluso se necesita hacer pruebas de video termográfico, no solamente inspecciones de imágenes. Entonces, con Sonel te los va a comentar más adelante algo respecto a los equipos de termografía, pero sí contamos con este tipo de unidades. Tenemos también algunas pruebas adicionales que se realizan, ¿no? Una atención a tierra en sistemas de tierras resistivos. Como les dije a un principio, las mediciones de puesta a tierra están tipificadas dentro de lo que es la categoría 1 para mediciones pre, durante y post operación, porque los valores de resistencia puesta a tierra varían en función a las condiciones atmosféricas. No es lo mismo la resistividad de terreno en invierno, cuando es más duro, es más seco el terreno, más árido, que las mediciones en verano, ¿no? Que tenemos condiciones de humedad, lluvia, y los valores de resistividad de terreno son más bajos. Entonces, el nivel de resistencia depende mucho de la resistividad de terreno. ¿Para qué se realizan estas pruebas? Primero es para prevenir la mala disipación de descargas atmosféricas, que pueden aumentar el riesgo de daño en paneles solares o equipos electrónicos, deficiencias en la protección contra descargas eléctricas, posibles fluctuaciones de potencial eléctrico, puede generar problemas en la comunicación de equipos, cumplimiento de normas de seguridad, y bueno, también nos permite estudiar posibles soluciones para mejorar nuestro sistema de aterramiento o nuestro sistema de puesta a tierra, ¿no? Como por ejemplo, en función a las mediciones obtenidas, usar electrodos de mayor longitud, o sea, varillas más largas, o insertarlas a mayor profundidad de inserción, usar jabalinas o mallas en anillo o en paralelo, aplicar mejoradores de suelo, ¿no? Uso de betonita, otro tipo de componentes que nos permitan bajar la resistividad de terreno, también realizar sistemas de pruebas de puesta a tierra múltiple, o sea, interconectar varias tomas de tierra, y usar pozos de tierra con perforaciones de mayor profundidad, cubiertos, ¿no? Con material conductivo como grafito, carbón activo, etc. Entonces, siempre es importante realizar pruebas y mediciones de puesta a tierra porque hablamos del tema de seguridad, eficiencia y protección de nuestros sistemas de generación fotovoltaicos. Otra prueba que se realiza es la prueba de diodo de bloqueo, ¿no? Este diodo evita que la corriente fluya en sentido inverso, protegiendo a los paneles solares y evitando pérdidas de energía. Entonces, lo que se hace siempre son mediciones en los diodos para evitar problemas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuáles son los síntomas de un diodo que esté bloqueado? Es, por ejemplo, un cortocircuito, donde existe conductividad en ambas direcciones, o también que el diodo se haya abierto, entonces no conduce en la corriente o flujo de corriente en ninguna dirección, o también caídas de tensión incorrecta, con valores atípicos fuera del rango del diodo. Un diodo de bloqueo defectuoso en un sistema fotovoltaico puede generar descargas en las baterías, reducción de eficiencia o incluso daño a los paneles. Entonces, si se identifica un diodo dañado, se debe realizar un reemplazo de manera inmediata. Entonces, existen equipos que podemos hacer pruebas de diodos o también por termografía, como vimos anteriormente, puede hacer una inspección visual e identificar un diodo con falla. Otra prueba que se realiza también en sistemas fotovoltaicos, sabemos que existen las normas de aislamiento, son bastante rígidas en cuanto a pruebas porque exigen que se hagan en ambientes controlados, 23 grados centígrados de humedad, de temperatura, 80% de humedad relativa, pero lamentablemente en sistemas fotovoltaicos o en strings de cadenas,
no podemos tener un control porque tenemos que abarcar grandes distancias en medición. Entonces hay una prueba que se llama las pruebas de resistencia de aislamiento húmedo, ¿no? Eso se realiza principalmente para una localización de fallos. Esta prueba lo que va a hacer es simular lluvias o rocíos en el conjunto y su cableado y verifica que la humedad no ingresa a las partes activas del circuito eléctrico. ¿Por qué es importante esta prueba? Para detectar degradación de aislamiento en módulos de cableado, previenen fugas de corriente, cumpla con normativas como la IS 42446 y la NFPA 70, y también previenen fallas en los sistemas de inversores o en los conectores. El procedimiento es el mismo que se utilizaría en una prueba de seco, pero bueno, es un paso adicional que nos indica que es humedecer la matriz. Etel también nos va a dar un pantallazo de este nuevo equipo, el equipo nuevo que sacó para pruebas de aislamiento en sistemas fotovoltaicos, que es bastante amigable para el usuario. Otro tema, otro punto que también se hace otra prueba son las evaluaciones de sombra, como pueden ver ahí en la imagen. La sombra en un sistema fotovoltaico va a reducir la eficiencia en un panel, ¿no? Va a disminuir la producción de energía y puede causar hotspots o puntos calientes que dañan los módulos. Una evaluación de sombra es crucial antes de la instalación y durante la operación del sistema. En todos los casos de registro de sombra tiene que registrar la ubicación donde se toma el registro, mostrar el norte o sur, bueno, según la brújula y según lo que indica, y también indicar la elevación de los objetos que estén bajo sombra. Entonces, hay procedimientos para hacer las mediciones. Primero es identificar objetos cercanos como árboles, edificios, postes que puedan generar o proyectar sombra. Determinar la trayectoria del sol durante el día y el año. Sabemos que la variación va a estar en relación a la posición solar a la Tierra y sabemos que esto gira en el curso del año. Debemos usar inclinómetros o brújulas para medir los ángulos de la sombra y comparar con la inclinación de los paneles. También medir la irradiancia en el área con y sin sombra. Medir la irradiancia en zonas que son con posible interferencia de sombra y comparar los valores para determinar las pérdidas por sombra. Esto es útil para estudios de campo y mantenimiento de sistemas ya instalados, ¿no? Y bueno, a partir de acá doy paso a Etel. Etel va a dar un pantallazo de los instrumentos de medición que tenemos. Son orientados a lo que es mantenimiento, operación y puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos. Etel, por favor. Muchas gracias, Harold. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Bueno, como comentó Harold, él estuvo repasando cada una de las mediciones que nosotros tenemos que hacer para probar un sistema fotovoltaico. Ahora, en nuestro caso, nosotros fabricamos equipos tanto para hacer las mediciones del lado de continua como del lado alterno. Vamos a ver en particular los equipos que tenemos orientados a fotovoltaico. Miren, en pantalla podemos ver, por un lado tenemos el MPI 540PB. Este equipo lo que nos va a permitir es poder hacer todas las pruebas del lado de continua, todas las pruebas categoría 1, pero también nos va a permitir hacer todas las mediciones para auditar completamente la instalación del lado de alterna. Cuando me refiero a auditar la instalación, sería hacer las mediciones, también la prueba de las protecciones diferenciales, hacer la medición de impedancia de lazo, indicación de secuencia de fase. Ahora vamos a ir viendo las especificaciones. Ahora, como el equipo puede hacer las mediciones de categoría 1, va a ser necesario que trabaje a la par del medidor de irradiancia, el IRM1, que es el que tenemos en el medio. Y esto va a ser necesario porque el equipito nos va a permitir medir la irradiancia, lo vamos a poner en paralelo, a sujetar paralelo a los paneles, y al medir la irradiancia le va a poder compartir los datos al equipo y el equipo va a poder hacer el cálculo de los valores estándar, tanto de tensión de circuito abierto como de corriente cortocircuito. ¿Está bien? Ahora, por el otro lado, tenemos el PDM 1530, que nos va a permitir hacer
todas las mediciones, tanto categoría 1 como categoría 2, del lado de continua. ¿Está bien? Y nuevamente, como va a ser necesario para hacer un trazado correcto de las curvas, vamos a necesitar que trabaje en conjunto con el medidor de irradiancia y IRM1 también. Entonces, el medidor de irradiancia lo deberíamos usar con uno u otro equipo, ¿sí? Ahora, Harold, si podemos pasar a la siguiente página. Otro equipo también necesario para probar sistemas fotovoltaicos es la pinza amperométrica. En nuestro caso, nosotros tenemos la CMP 1015PB, que está orientada para sistemas fotovoltaicos, porque lo que nos permite ya en la versión estándar es que mida hasta 1500 volt en continua, pero también usando un adaptador extra podríamos ampliar el rango hasta 3000 volt, ¿sí? Esta pinza nos va a permitir hacer las pruebas funcionales que había comentado en categoría 1 Harold, y también se va a poder comunicar, por ejemplo, con el PBM 1530, se va a poder comunicar vía Bluetooth, entonces se va a poder compartir los datos medidos. Ahora vamos a ver más adelante cómo funciona eso. Otra posibilidad que tiene este equipo es que nosotros podemos descargar una aplicación gratuita y podemos ir viendo en tiempo real en el móvil, como tenemos en la imagen trasera, podemos ir viendo en tiempo real lo que está midiendo el equipo. Así que es una pinza súper completa. Después, por supuesto, todas las funciones típicas que tiene cualquier pinza amperométrica, ¿no? El siguiente equipo que tenemos es el medidor de irradiancia que yo les había comentado en un principio. Este equipo trabaja a la par, puede trabajar de manera individual o a la par con el MP540 o el PDM 1530. El medidor de irradiancia, si nosotros vemos la imagen de abajo a la derecha, viene con un soporte metálico que nos va a permitir sujetarlo al panel, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando lo sujetamos tenemos que tenerlo absolutamente, completamente paralelo al panel para que pueda tomar tal cual el valor de la irradiancia que está recibiendo el panel. También mide en el brazo que vemos en el montaje metálico, tiene un sensor de temperatura que lo que nos va a permitir es medir la temperatura del panel para poder hacer un cálculo correcto, y también nos va a medir la temperatura ambiente, el ángulo de inclinación, y todo esto va a estar transmitiendo todos los valores que está midiendo a los instrumentos, al 540 o al 1530, y se los va a transmitir mediante LoRa. Este sistema de comunicación, la idea de este sistema es de que es de baja frecuencia, entonces nos va a dar mayor alcance. Puede tener una distancia entre el equipo y entre el medidor de irradiancia y el instrumento que vamos a medir, podemos tener una distancia de hasta 300 metros sin problema. También, por supuesto, es importante que el equipo sea IP65, ya que va a estar expuesto a la intemperie, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. El siguiente equipo que tenemos es el MPI 540PB. Como les había comentado en un principio, este equipo nos va a permitir hacer las mediciones tanto del lado de continua como del lado de alterna, ¿sí? Del lado de continua nos va a permitir hacer todas las mediciones categoría 1 que estuvo conversando Harold en un principio, donde tendríamos la tensión de circuito abierto, la corriente de cortocircuito, el rendimiento del inversor. Después también va a poder medir la continuidad y trabaja en paralelo con el IRM si quisiéramos. Y del lado de alterna va a poder hacer la prueba de las protecciones, medir la corriente de cortocircuito, de la impedancia de lazo. Después también nos va a permitir, inclusive también tiene calidad de energía, tiene prueba de aislamiento, medición de puesta a tierra en todos los métodos de medición, como había estado comentando Harold, dependiendo del sistema que tenemos, es el método de medición de puesta a tierra que vamos
a necesitar medir. Inclusive tiene hasta el método de 2 pinzas este equipo. Así que es súper completo. Inclusive si lo ven en pantalla, ven que es completamente táctil, se configura todo desde la misma pantalla y también tenemos la versión que se llama 540 PV Solar, que ya incluye el medidor de irradiancia, ¿sí? Se puede adquirir por separado o el conjunto. E inclusive también, si nosotros tuviéramos un medidor de irradiancia de otra versión, otra marca, lo que fuera, nosotros podríamos hacer las mediciones con el equipo, pero los valores tendríamos que cargárselos al equipo de manera manual. Me refiero a los valores de irradiancia, ¿está bien? Entonces que el equipo ahí podría hacer el cálculo de los valores estándar sin problema. Ahora, en caso de que nosotros también necesitemos el medidor de irradiancia, ahí podemos ampliar al equipo al PV solar. Ahora si pasamos a la siguiente página, como había comentado Harold, en la 62446, cuando ya ampliamos a categoría 2, aparte del trazado de la curva, necesitamos hacer termografía. Bueno, en cámaras termográficas hay una amplia gama de modelos y alcances dependiendo de los requisitos. Y también de la distancia a la que vamos a estar del objetivo y la precisión que necesitamos en la medición. Lo importante acá es que nosotros podamos vincular la cámara termográfica con el trazador de la curva para poder unificar todo en un mismo reporte, ¿sí? Porque si no tendríamos todo en equipos por separado. Pero en el caso de nuestros equipos se pueden vincular de manera directa con el trazador, entonces tendríamos todas las mediciones, tanto categoría 1 como categoría 2, todo en un mismo reporte. Ahora, si pasamos a la siguiente página, bueno, acá ya tenemos el trazador de curvas. El trazador de curvas nuestro tiene la posibilidad de medir hasta 1500 volts en continua, 30 amperes, pero también puede llegar hasta 40 amperes en 1000 volts, ¿sí? Aparte de darnos el trazado de la curva, lo que nos va a permitir es que hagamos todas las pruebas, tanto de categoría 1 como categoría 2, en el mismo equipo. Si podemos pasar a la siguiente slide para que se pueda ver mejor. No, perdón, Harold, si podemos volver a la de atrás entonces, porque me confundí. Me faltó una cosita. 2 para atrás. Ay, perdón. Bueno, entonces, cuando hablamos de categoría 1, sería lo mismo de tensión de circuito abierto, corriente cortocircuito, la continuidad, también la medición de resistencia de aislamiento. Tiene una función particular este equipo, que cuando hace la medición de resistencia y aislamiento, también nosotros le podemos setear cuántos paneles tiene el string. Y cuando hacemos esta prueba, el equipo nos va a poder dar exactamente qué panel es el que tiene la falla, ¿sí? Esta es una función súper importante. Imagínense que tengamos string de 30 paneles, que si nosotros tuviéramos que buscar uno a uno dónde tenemos la fuga, sería realmente un dolor de cabeza. Nosotros vamos a ver que está la fuga porque nos va a dar mal el valor de resistencia y aislamiento, pero tendríamos que ir haciendo la búsqueda uno por uno. El equipo nos da la posibilidad, con una función especial, de poder detectar exactamente en qué panel es donde tenemos el problema, ¿sí? Eso es muy importante. Después también el equipo nos va a permitir hacer las pruebas de diodos de bloqueo. Después, a lo que se refiere a la inspección visual, nosotros podemos armar completamente un checklist completo para ir tildando cada uno de los ítems y tener un registro completo de la inspección visual que le hicimos al sistema previo a llevar a cabo las mediciones. También lo que tiene el equipo es de que nos va a permitir probar los diodos de bloqueo.
y también nos va a permitir hacer un informe completo con todas las mediciones que tenemos hechas del sistema. Entonces tendríamos todo, tanto categoría 1 como categoría 2. Ahora sí, si podemos pasar a la siguiente pantalla. Este equipo tiene dos versiones. Por un lado está el PBM 1530 que se puede proveer solo, y si no tenemos el kit, que es la versión Pro, que ya viene con un medidor de irradiancia y con una pinza 1015 PB para trabajar en conjunto. Naturalmente, cuando uno ya busca empezar a trabajar con el trazador de curvas, ya está algo familiarizado, ¿no? Con un sistema fotovoltaico, entonces es probable que tenga un medidor de irradiancia. Por eso es que tenemos las dos versiones para que ustedes decidan la que más se ajusta a sus necesidades. Si podemos pasar, Jarón, a la siguiente. Bueno, como les había comentado, el equipo, el trazador de curvas, tiene la posibilidad de trabajar junto con otros instrumentos para poder complementar todas las mediciones del sistema. Entonces, por un lado, tiene que trabajar con el medidor de irradiancia, ¿no? Para poder hacer el trazado de la curva y también dentro de ahí mismo va a tener el, el valor de tensión de circuito abierto, de estándar, y la corriente cortocircuito estándar. También va a poder trabajar en simultáneo con la pinza amperométrica. Lo que nos va a permitir ahí es que, por ejemplo, supongan que nosotros estamos midiendo la tensión de circuito abierto del string. También podríamos vincular la pinza y que mida la corriente, entonces también podríamos obtener las potencias, ¿sí? También después se puede vincular en un futuro, estamos trabajando en eso, con la pinza, perdón, con la cámara termográfica, lo que nos va a permitir es de que nosotros podamos unificar todas las mediciones del sistema fotovoltaico, no solo las mediciones eléctricas, sino también las imágenes térmicas y los valores de temperatura que nosotros tomemos con la cámara termográfica. Entonces nosotros al vincularlo vamos a poder después unificar todo en el mismo instrumento e incluso en el mismo reporte. Inclusive más adelante vamos a permitir que cualquier equipo nuestro se pueda vincular con el PBM, por eso es que debajo a la derecha tenemos un multímetro, pero la idea es de que cualquier equipo nuestro se pueda vincular con el PBM para poder unificar todas las mediciones. Y ahora, estas mediciones las vamos a poder llevar a cabo todas en conjunto. ¿Podemos ir a la página siguiente, Harold? A la siguiente, otra más. Ahí, la vamos a poder llevar a cabo con el software Measure Effect. Este software lo que nos va a permitir es que podamos gestionar desde cualquier instrumento nuestro, vamos a poder tomar mediciones en cualquier sistema y vamos a poder unificar todas las mediciones en la nube de un mismo cliente. Dentro de ese mismo cliente un sistema fotovoltaico y dentro de ese sistema toda la secuencia de mediciones que hagamos con distintos equipos. ¿Está bien? La idea de este software es que sea que nosotros podamos tener todo en la nube y que inclusive también podamos tener el histórico de mediciones que hagamos hecho en determinada instalación. Entonces también vamos a poder, con un histórico, vamos a hacer un mejor análisis, tanto preventivo, para poder tomar más decisiones adecuadas y tener todo gestionado en el mismo software. Esto va a ser, esto lo estamos sacando ya en las próximas semanas, así que van a tener vamos a tener tanto versiones gratuitas como versiones pagas dependiendo del alcance del software. Y ahora, Harold, si podemos volver a la página anterior, por favor. Y esto es lo importante acá del trazador de curvas. Como yo les dije, el equipo lo que nos va a permitir hacer es, fíjense, todas las pruebas de categoría 1. Fíjense, arriba a la izquierda nosotros tenemos la inspección visual.
vamos a poder armar un checklist completo de nuestro sistema, entonces vamos a poder ir analizando punto por punto e ir tildándolo. Lo siguiente que vamos a poder hacer es la prueba, la medición de continuidad. También lo podemos hacer un trazador de curvas. La siguiente, la tensión de circuito abierto, que ahí sí lo vamos a trabajar en conjunto con el IRM, con el medidor de irradiancia. La siguiente medición que vamos a poder hacer es la corriente de cortocircuito, también con el medidor de irradiancia para poder sacar los valores estándar. Y después vamos a poder hacer las pruebas funcionales, que ahí sí vamos a trabajar en conjunto, como muestra la imagen ahí, con la pinza amperométrica, ¿sí? Después para el trazado de la curva también vamos a necesitar hacer la medición con con el medidor de irradiancia. Después también lo que se refiere al aislamiento, ya no hace falta ahí utilizar el medidor de irradiancia. Lo que va a hacer el equipo en este caso es que va a medir, cuando hacemos la prueba de resistencia de aislamiento, va a medir el canal negativo contra tierra y después va a medir el positivo contra tierra. Ahora, si si el equipo tuviera una variación sustancial de mayor a un 20% en la medición de aislamiento entre un canal y el otro, lo que va a hacer el equipo ahí es demorar un poco más la medición porque lo que va a buscar va a rastrear qué panel es el que está dañado, ¿sí? Esa es una función súper importante y súper práctica porque, bueno, si ustedes tenían, como había comentado, en una planta con, no sé, con 50 strings y cada string tiene 30 paneles, si tenemos que ir buscando uno por uno, no tenemos el problema, va a ser muchísimo tiempo. Con esta función nosotros ahorraríamos muchísimo tiempo para encontrar la falla. Bueno, eso es lo que se refiere a categoría 1. Después, en categoría 2, ya tendríamos el trazado de la curva que utilizaríamos con el medidor de irradiancia. Y como aparece acá la imagen de la cámara termográfica, en categoría 2 también vamos a poder llevar a cabo la medición con la cámara y vincularlo con el trazador de curvas. También nos va a permitir en las pruebas adicionales hacer la prueba de los diodos de bloqueo, como había comentado Harold, la medición de resistencia de aislamiento en condiciones húmedas y también la evaluación de sombra, que para eso va a ser necesario también que utilicemos el medidor de irradiancia. Bueno, ahí sí podemos pasar a la siguiente. Creo Y que ahí con eso ya damos las gracias tocamos por la todos los presentación. puntos. Sí, Sonel Bueno, es una marca, bueno, Ethel nos habla más de Sonel porque ella trabaja ya tiempo, de presencia europea y tenemos una gran familia de instrumentos de medición. bueno, damos las gracias a la ingeniera Ethel y al ingeniero Harold por esta excelente presentación. Ahora damos por iniciado la sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, si la pregunta de alguien no es respondida dentro de la sesión, será respondida por escrito. Así que vamos a dar un pequeño espacio a los participantes para que puedan poner sus preguntas, ya sea en el chat o en la caja de preguntas. Tenemos acá una pregunta. ¿Cuáles son las clasificaciones de seguridad? Ya la mayoría de los instrumentos vienen con clasificaciones de seguridad bajo la norma IS 61010-3-4. Si no estoy mal, el PBM es categoría 4600, categoría 3000 voltios, ¿no? Ethel, Sí, es hasta 1500 voltios. en DC, en continua, correcto. Sí, en Y el, continuo. y el MPI, El MPI lo tengo que chequear, pero pues no lo tengo en la mente, pero ya lo verificamos.
Sí, es 600 voltios en categoría 4 también. La pinza sí, es una de las pinzas más robustas, es categoría 4600, categoría 3000 voltios en alterna y 1500 voltios en continua. Con el Ahí está, aditamento pues sí, sí. 3000 voltios, ¿no? 3000 voltios en continua. Sí, hasta 3000 con un accesorio especial que nos permite, si no el equipo estándar llega hasta 1500 voltios en continuo. Perfecto. ¿Cuáles son las diferencias entre un trazador estándar y un trazador Pro? Sí, la diferencia es que el Pro también se provee junto con el medidor de irradiancia y con la pinza CMP1015. O sea, es un kit completo. No sé si, Harold, podemos ir unas páginas atrás, que ahí se puede ver bien la diferencia. Ahí, justo acá, fíjense, a la derecha, el PBM, el 1530 Pro, también incluye el medidor de irradiancia y la pinza. En cambio, el 1530 es solo el trazador, ¿sí? Pero como les había comentado, esto está más que nada porque hay veces que hay gente que ya tiene eh, previamente un medidor de irradiancia porque lo utilizaba, entonces no sería necesario que incorpore un medidor de irradiancia nuevamente, ¿no? Para no tener dos. Así que Claro. estas son las dos opciones que hay. Yo también creo que tal vez la pregunta está orientada a un equipo estándar, un trazado de curva estándar y un equipo pro. Un equipo estándar, porque hay Pu- varios fabricantes, solamente hacen las pruebas de trazado de curva, no hacen las pruebas de categoría 1 y tampoco hacen pruebas de categoría 2, salvo la de trazado de curvas. En cambio, la familia PBM 1530 es un documentador y además que entra dentro de las normativa de medición y también trabaja con las pruebas de categoría 1 a categoría 2 y las pruebas adicionales que hemos visto. Entonces, si comparamos este equipo con un equipo estándar que puede haber en el mercado, este equipo es mucho más robusto, es un equipo multifunción y que además en un solo instrumento podemos tener todas las mediciones que se tendría que realizar de forma individual con varios equipos con un sistema estándar. ¿No? Entonces, una de las grandes ventajas que tenemos con el 1530 Pro es justamente eso, que nos permite hacer todas las pruebas en un solo instrumento. También tiene la memoria para poder generar históricos en el tiempo, ¿verdad, Ethel? Porque es bueno ver el tema de respuestas en el tiempo. Claro, sí, para que podamos tener un análisis completo, ¿no? Correcto. Entonces creo que esa Bueno, sería la principal diferencia de los equipos. perfecto. Bueno, antes de despedirnos, queremos agradecer a todos por su participación en este webinar. Esperamos que la información compartida les sea de gran utilidad para todos en sus proyectos de energía solar. Un agradecimiento especial nuevamente a Ethel y a Harold por compartirnos la experiencia y conocimientos con nosotros. A todos los asistentes, muchísimas gracias por su participación. Si desean mucha más información sobre los equipos de medición o tienen consultas, pueden escanear el código que está en la última diapositiva, donde van a tener acceso a nuestra website. Eh, También van a tener acceso a este video de este webinar y a las diapositivas, ¿no? A la presentación. Y no olviden seguirnos en las redes sociales y estar atentos a futuros eventos. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Ethel, por compartir este tiempo con nosotros, con Bolivia. Y gracias a Sonel por formar parte también de PBT. Muchísimas gracias por la invitación, Harold. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron. Esperamos que les haya resultado útil la charla de hoy. Y cualquier consulta, estamos a disposición. Chao, hasta la Listo. próxima. Hasta luego, hasta la próxima.